Pocas ciudades como Córdoba han construido su identidad de forma tan estrecha y persistente en relación a su universidad, hasta el punto de llegar a una total identificación con ella. La materialización de la ciudad universitaria no fue un proceso lineal ni respondió a modelos definidos, porque su concreción se dio en contextos diferentes y respondió a razones dispares. La historia de la ciudad universitaria se plantea como un excelente caso para pensar el espacio como formador de representaciones y de prácticas. Este repaso de su historia nos permitirá ver algunas de las complejas relaciones entre arquitectura, política y ciudad. Un dato interesante de Ciudad Universitaria es que todos los proyectos que se pensaron de Ciudad Universitaria siempre se pensaron en este terreno. De hecho, desde el primer proyecto de Ciudad Universitaria es el de Cronfus, el de 1908, que ya estaba pensado sobre aquí, y tal vez siempre se pensó en estos terrenos porque, bueno, esto antiguamente era la Escuela Nacional de Agricultura, y evidentemente es un terreno de muy buena calidad, son las colinas que están mirando hacia el centro de la ciudad, además es una extensión natural del Parque Sarmiento, y en ese sentido, por ejemplo, Luis Pose, uno de los rectores en la década del 30, pensó que ocupando estas colinas, la ciudad universitaria iba a tener un lugar análogo al que ocupaba dentro de la sociedad cordobesa. La vieja Escuela de Agricultura de la provincia de Córdoba, que funcionaba en donde estamos en este momento en estos predios, cede a la Fundación Eva Perón 100 hectáreas de este terreno para la construcción de una ciudad estudiantil. El proyecto inicial era básicamente residencias y actividades deportivas, recreativas, teatro, música, lo que tenía que ver fundamentalmente con la actividad complementaria de los estudios. Y las facultades se mantenían todavía en el centro. Hay que remarcar acá que la Fundación Eva Perón se dedicaba a la asistencia social con 3 áreas bien delimitadas de trabajo, que es educación, salud y vivienda, y en este sentido el proyecto de Ciudad Universitaria conjugaba las 3 áreas de intervención de la FEP. Hay que recordar que parte del proyecto de Ciudad Universitaria también incluía el Pablo Pisurno, y lo que era la Casa de las Tejas, que en realidad era un asilo de ancianos, era parte del mismo proyecto orgánico. Ese proyecto tiene un momento culminante que van a ser los años 50, el inicio de los años 50, y luego por la propia trayectoria política del peronismo del año 52 en adelante, empieza un proyecto, digamos, un cierto compromiso de los montos que estaban asignados. Lo que es importante de ese momento es que desde el año 54 se está desarrollando el plan regulador de la ciudad, que va a demorar desde el año 54 al 57 su proceso de gestación de los lineamientos, y que se va a aprobar recién en el año 62, o sea que van a pasar muchísimos años más hasta que se concreta. Pero ya en los lineamientos originales del año 54 al 57 aparece claramente asignado esta zona para la definición de lo que va a ser toda la comunidad universitaria. Es muy importante mencionar el rol que jugó el arquitecto Lapadula en esto, porque él, como planificador de la ciudad, el plan de la ciudad reclama, junto con esta comisión de notables, la posibilidad de concretar un plan integral para la ciudad universitaria, que incluya las residencias, los espacios recreativos, los espacios deportivos y el sistema de facultades. Justamente Lapadula incorpora como un elemento orgánico de su plan regulador a la ciudad universitaria, porque pensaba que la ciudad universitaria iba a permitir descomprimir la congestión del centro, que generara un nuevo foco de vida social y cultural que permitiera ir generando distintas unidades habitacionales, que era una de las ideas centrales de su plan regulador. En el modelo inicial, la Fundación Eva Perón estaba promoviendo un tipo de arquitectura que remitía probablemente a un ideario político nacional y popular, en el cual se apelaba a los lenguajes que podríamos llamar hoy de estilos americanistas, fundamentalmente a aquellos ligados al hispanismo y a una cierta visión de recuperación de una imagen colonial, y eso es lo que da origen a los que actualmente se llaman Pabellón México, Pabellón Perú, que son quizás los más claramente representativos, en un estilo hispanizante de cierta reminiscencia de lo que es la arquitectura mexicana o la arquitectura peruana. En el Pabellón Perú se puede ver todavía un balcón limeño de madera tallada, o se puede ver un cortijo en el caso del Pabellón México.
Son testimonios que yo creo que también es importante que la gente pueda reconocer, en el sentido que representan un estilo de hacer política y una forma en cómo las construcciones reflejaban una voluntad política. El pabellón argentino, este edificio que vemos acá atrás, formó parte de ese complejo inicial. Se llamaba pabellón principal. Es un gran pabellón que estaba destinado a alojar más de 1000 estudiantes de ambos sexos. Todo el conjunto del proyecto de Ciudad Universitaria en realidad estaba pensado para alojar docentes, estudiantes y algunas pocas actividades académicas, del cual no se llega a completar porque en realidad falta todo el edificio posterior, que era un gran bloque en altura de unos 8 o 10 pisos destinados a viviendas. E incluía el comedor universitario que está detrás de esta construcción, la sala de espectáculos, básicamente lo que hoy es Sala de las Américas y el Salón de Actos, el hall central y todo lo que es el edificio de acompañamiento de las actividades culturales y recreativas que formaban parte del programa original. Hacia el año 55, el golpe militar y la Revolución Libertadora cambiaron el esquema de lo que iba a ser la situación de los campus universitarios. Hay un cambio no solamente de la forma como se va a planificar la ciudad en términos de planificación integral, sino que además también hay un cambio de lo que podríamos llamar estilística arquitectónica o búsqueda de alternativas a esta forma monumental de este edificio o a la tradición neocolonial de los otros edificios. En ese momento se empieza a plantear también la necesidad de concursar los edificios en el sentido de hacer que la comunidad de arquitectos pueda participar del proceso. El concurso se llama en el 62, la Padula es parte del jurado, se presentan diversos proyectos y el proyecto ganador es de los arquitectos Taranto, Hobbs, Díaz, Revol, todos ellos docentes de la Facultad de Arquitectura. De hecho, además, Taranto fue elegido decano de la Facultad de Arquitectura en el 64 y es un proyecto de neto corte funcionalista que también uno puede ver ahí un intento de tabula rasa. Y además porque hay una fuerte demanda de las propias unidades académicas por más espacios para expandir sus aulas, que estaban funcionando en la mayoría de los casos en forma muy precaria, en edificios alquilados con muy malas condiciones de enseñanza. La primera que demanda justamente traslado a Ciudad Universitaria va a ser medicina, luego se van a agregar otras facultades, entre ellas filosofía también, que demanda nuevas aulas en la zona de Ciudad Universitaria, y por eso es que estos viejos pabellones, que el Perú para medicina y el México para lo que en ese momento era Facultad de Filosofía, luego Facultad de Artes, se tienen que adaptar para ser readecuados a esta nueva demanda. Otra de las construcciones que es interesante rescatar son las que permanecen de la vieja escuela. Entre ellos el José de Monte, el pabellón gris, que hoy funciona como aula de la Escuela de Arte, de la Facultad de Arte, la estructura de lo que hoy es el CIAL, es el edificio del CIAL, y Brujas. Son los edificios que han mantenido, junto con un pedazo de la cabaña también, que formaron parte de la vieja estructura del principio del siglo anterior a la gestión de la Ciudad Universitaria. Se llaman a concurso dos edificios que van a ser luego emblemáticos, que van a ser el edificio de Ciencias Económicas y el edificio de la Facultad de Ingeniería, que hoy son emblemáticos de una forma también de pensar al Estado Nacional en un momento desarrollista. Había que proponer un diseño para lo que iba a ser la Facultad de Ciencias Económicas, producto de uno de los equipos de arquitectura más dinámicos de ese momento. Es uno de los edificios de mejor factura, también de Ciudad Universitaria. Ahí uno puede ver claramente las expresiones, las líneas de arquitectura dominante de la época, digamos, mucho en relación a las ideas del Team Ten, sobre todo esta idea del espacio público con su gran hall central, digamos, la circulación por corredores elevados, etc. Ese nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería, que ya carga 50 años en sus espaldas, tiene un orden muy racional y que luego la arquitectura lo va a ir perdiendo en busca de
digamos, indagaciones más espaciales, tal vez más connotada del símbolo, de la arquitectura o de la belleza, como se la puede entender. En cambio, esto es una máquina de aprender. Uno pasa y de alguna manera tiene relación con este edificio. Es un edificio maquínico. Uno va ahí a cumplir un rol, vas a educarte o vas a educar, vas a caminar y te vas a vincular. Y sin embargo, esa es una de las cualidades que tienen estos grandes estudios de arquitectura de mediados del siglo XX, tiene belleza espacial, eso es lo más interesante. O sea, además de conectar y de contribuir a la función interna del edificio, por fuera tal vez sea una pieza un poco abstracta, para mi gusto, pero está todo bien, pero internamente tiene una potencia espacial verdaderamente rescatable. Otro de los hitos dentro de la historia cultural de Córdoba remite a la Escuela de Arte, que había sido fundada por Lo Celso en el 48, pero refuncionalizada por Bulgeroni en el 60, y va a dar lugar a algunas de las principales experiencias de artes vanguardistas de los 60 y 70, sobre todo en el teatro y en el cine, y son experiencias que se van a generar acá en la propia Escuela de Arte, digamos. Por eso decíamos que Ciudad Universitaria era un espacio donde circulaban y se mezclaban modernizadores culturales con radicalizados políticos, porque además Ciudad Universitaria va a ser el espacio de sociabilización y politización del movimiento estudiantil en los 60 y 70. Hay que recordar que entre finales de los 60 y principios de los 70 se hacían asambleas estudiantiles con 6.000, 7.000 personas en la explanada del Pabellón Argentina, en el Teatrino, y el principal espacio de politización de todos esos años fue evidentemente el comedor universitario. Era tan importante el comedor universitario que ante cada conflicto la primera medida que tomaba el rector era cerrar el comedor universitario. Entonces en la década del 70 iba a haber nuevamente una adaptación de algunos edificios que tienen que ir creando nuevas posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, se incorporan lo que se llaman baterías, es decir, conjuntos de aulas que van a tener una función de uso mixto para distintas unidades académicas, que va a ser un modelo que funcionó relativamente, en algún momento fue muy discutido también, si había que generar baterías de aulas comunes o había que seguir generando espacios para cada una de las unidades académicas. Hay una serie de edificios que han quedado como huella de ese periodo de los inicios de los 80. Por ejemplo, lo que fue la vieja ESI, la Escuela de Ciencia de la Información, el pequeño edificio que no son quizás los más valiosos de la ciudad universitaria, pero sí testimonian ese otro momento de transformación. Un edificio que siempre fue, digamos, un espacio de discusión política, de discusión partidaria. Ya llegando a los años 90, en la cual se construye el Claustrorum, se construye la Facultad de Psicología, se construye la ampliación de la ESI, una serie de otros edificios que se van a ir incorporando, en el cual aparece una fuerte impronta de hormigón visto, sello de autor también, en el caso de Miguel Ángel Roca, con una presencia muy notable en numerosos edificios. Hay una transformación muy evidente, sobre todo de los lenguajes arquitectónicos. En 95, 97 se hace esto, y en el 97, 98, por ahí más o menos, se emprende la operación de fortalecer a cada una de las facultades, dándole un fondo que cada uno administraba como quisiera, para hacer edificios. Cada decano fue tomando determinaciones, y yo hice los proyectos solamente de 6 facultades y que me encargaron el proyecto. En el caso de Ciencias Económicas, la Escuela de Posgrado de Ciencias Económicas. En la Escuela de Medicina, hacer las escuelas de medicina a través del edificio perpendicular al posgrado de Ciencias Económicas. Psicología, en ese momento no era facultad. Odontología, que se hizo un aula magna y un complejo de pequeñas aulas que servían para congresos. Y el otro elemento fue continuar con una lógica proyectual que fuera racionalista, o sea, que tomáramos lo mejor del campus. ¿Qué era lo mejor del campus? Los 2 edificios que había construido Taranto, Hobbes, Arias Taranto,
que fue las ciencias económicas y la Facultad de Ingeniería. O sea, ese lenguaje racionalista fue el que adopté para todos los edificios con un despojamiento y al mismo tiempo por razones de lenguaje, de convicción, y al mismo tiempo por un problema también económico. Los recursos eran tan escasos de la Facultad de Ciencias Económicas o de Ciencias de Información. Mira hacia el norte, respeta todos los árboles que estaban, que eran los eucaliptos que estaban en este lugar, y el edificio mira y se abre hacia el norte justamente porque tiene buena protección, digamos, y en cambio hacia el sur tiene apenas unas rajas a la altura de las personas que están sentadas para que vean el paisaje de los estudiantes, pero no tiene más ventanamiento que este. O sea, lo que se procura es, digamos, tener un lenguaje racionalista y económico, y al mismo tiempo simple, sintético. ¿En qué consiste la economía? En que los muros no son los muros que uno ve en una obra de Tadao Ando con aislaciones. No, este es hormigón dejado visto, o sea, no es hormigón visto, es hormigón dejado visto y prolijamente custodiado mientras se ejecutaba para que quedara visto. Pero el muro es económico, no tiene aislaciones ni nada, o sea, que la orientación y la ejecución nos garantizaran una economía de mantenimiento y una economía de ejecución. Esto nació como un claustro, o sea, un claustro de aulas. Entonces la idea es retomar la idea central del claustro inicial de la universidad, reproducirlo en el campus a través de un espacio calificado que agrupara a todo este complejo de aulas, un espacio significativo, poblado por estas estructuras metálicas que estamos viendo al fondo, que son una semisombra, que es un pergolado de mariposas metálicas, que permite generar una semisombra y un espacio de prolongación, un claustro utilizado por la gente. Auditorios, aulas comunes y demás, y al mismo tiempo la posibilidad de trasladar, digamos, la sede del Consejo Superior y la Secretaría General a este lugar de manera tal de liberar lo que pasó luego en los años 2000, liberar en el centro el patrimonio arquitectónico importantísimo de lo que era la manzana giallítica. Ciudad Universitaria puede ser pensado como un espacio de mediación entre el centro y la periferia, un espacio de mediación entre ciudad y cultura. En este sentido, digamos, cuando Ciudad Universitaria comienza a ser construida hacia principios de la década del 50, la ciudad llegaba hasta esta zona, en ese sentido era una periferia de la ciudad, y es en el mismo momento en que la ciudad comienza un proceso de crecimiento urbano que va a ser explosivo. En unos 30 años, entre la década del 50 y del 70, la ciudad va a duplicar su población, y en poco tiempo entonces Ciudad Universitaria va a quedar en el medio de la ciudad, justamente mediando entre ese centro que mantenía todas sus funciones sociales, culturales y políticas, y la nueva periferia que iba creciendo y se iba llenando de fábricas y obreros. El modelo original es un modelo de parquizado aislado de la ciudad en cierta manera, con edificios en unidades independientes, o sea, pabellones básicamente. Ese modelo por pabellones es una herencia norteamericana muy fuerte en la tradición que se trae acá. El documento sobre la historia de Ciudad Universitaria habla de esta dispersión que tendría que tener un campus, y el problema, digamos, funcional podría llegar a verse en positivo, como podría plantearse en el sentido de que también es un muestrario de lo que fue cada momento político en el cual la Ciudad Universitaria ha tenido que formar parte de esa actividad. Desde el punto de vista de la historia de arquitectura es un manual, porque uno va encontrando en cada una de estas etapas la forma como, digamos, la Facultad de Arquitectura y los referentes arquitectónicos de Córdoba expresaron su voluntad de lo que tenía que ser una actividad universitaria. Es decir, cada una de estas transformaciones arquitectónicas va acompañado de transformaciones en los planes de estudio, en los modelos de gestión universitaria, en los periodos de mayor o menor capacidad de la universidad en términos de autonomía y autocracia
y posibilidades de gestión democrática. Eso va a depender también de los contextos políticos. Tiene una lectura que se puede ir organizando a lo mejor a través de esos edificios significativos que fueron apareciendo desde su historia, más adelante en los distintos periodos, pero lo interesante es encontrar el valor que tiene cada uno, no como singularidad, sino como conjunto, y empezar a leer ese paisaje urbano particular que es la ciudad universitaria. Básicamente me pareció que la parte de vegetación era un elemento fundamental para articular todos estos conjuntos. El generar, por pronto, una vegetación que permitiera unir, y yo lo que intenté fue hacer dos grandes ejes, norte-sur, que conecta la ciencia de la información con el sur del campus, y otro eje este-oeste de Jacarandáes y Lapachos. Entonces, si vienen acá en la sesión de primavera, van a ver que están todos florecidos los árboles, y esto es una masa. Nadie sabe cómo cree que es generación espontánea, no, fue una precisa actuación de identificar dos grandes ejes fundacionales de este que aluda, digamos, al acto fundacional de Jerónimo Luis de Cabrera, que era hacer una cruz en el terreno y al mismo tiempo definir un grado de articulación de estos edificios. A partir de los 60, cuando la universidad se hace cargo de este predio, empieza a haber un paulatino desplazamiento de todas las actividades docentes, académicas y estudiantiles hacia Ciudad Universitaria. Es complementario, Ciudad Universitaria durante todo este tiempo es complementaria con lo que pasa en Alberdi y en otras dependencias de la universidad. En el centro todavía retiene su importancia, pero poco a poco Ciudad Universitaria va congregando cada vez más estudiantes. Al día de hoy prácticamente todas las facultades tienen su sede acá en Ciudad Universitaria. Y esto va a tener una consecuencia no prevista en el plan regulador y no prevista en el proyecto de planificación, que es la transformación del barrio de Nueva Córdoba. El barrio de Nueva Córdoba era el viejo barrio de la aristocracia cordobesa, que gracias a su cercanía con Ciudad Universitaria, a partir de los 80 Nueva Córdoba empieza un proceso de transformación urbana que la va a convertir en unos 20, 30 años en el barrio estudiantil por excelencia. El campus la proximidad del centro, ha generado la vitalización de toda Nueva Córdoba. O sea, toda Nueva Córdoba, que era una zona residencial de clase media, ha construido una cantidad de alojamientos y ha poblado de un tipo de usuario y un perfil y ha generado una extensión del área central hacia Nueva Córdoba. O sea que en ese sentido y articula, digamos, dos polos, el polo del centro con el polo de la ciudad universitaria. O sea que creo que la afortunada e involuntaria elección del Jardín de Agricultura ha sido un acto proverbial, o sea, hemos tenido la suerte de tener un espacio receptivo como una capacidad de desarrollo de una ciudad universitaria hasta tan próxima situación, o sea, que puede interactuar con la zona central de una manera muy activa y puede erigirse en un centro múltiple que es un centro agrandado, o sea, es un centro agrandado que es el área central unido a Nueva Córdoba, unido a la ciudad universitaria, generan un polo de centralidad para todo un sistema de una nueva ciudad, que es una ciudad satelital, una ciudad periférica y satelital, o sea, de marginalidad y de marginalidad de las clases altas y marginalidad de las clases pobres, lo cual es terrible porque se tiene que resolver de alguna manera. Y un punto de salida importante es justamente esta articulación de esta centralidad que genera esta continuidad de ciudad universitaria, Nueva Córdoba, centro. Este es el nuevo paradigma de esta ciudad metrópoli de 1.200.000 habitantes. Este campus, para poder actualizarse a ciertas demandas contemporáneas, va a tener que incorporar ahorro energético, mejoras de las condiciones de seguridad vial, probablemente también ciertas mejoras en las condiciones de uso de estos espacios públicos, que creo que requieren también de una cierta como posición política firme de orientar el campus hacia una actividad más acorde a la demanda actual. También me parece que con estos dos nuevos edificios que se inauguraron este año, que generan esa puerta, esa posibilidad de ingreso más directo,
a la ciudad universitaria por parte del habitante de la ciudad, me parece que también ayuda a que lo pueda empezar a incorporar dentro de su mapa cognitivo, sus relaciones que pueda tener con la ciudad universitaria, que no quede como aislado, sino que se empiece a integrar un poco más. Y el habitante de la ciudad de Córdoba, algunos lo tienen incorporado, otros no, otros dicen sí, ciudad universitaria, pero nunca han entrado porque solo la recorren por sus avenidas laterales y no entran porque no pertenecen a, no se sienten como pertenecientes a. Todavía sigue siendo un espacio elitista y poco frecuentado por otros grupos sociales, entonces creo que hay todavía una deuda pendiente, una libertad que nos falta quizás de conquistar, que es la apropiación de otra parte de la comunidad de la ciudad de estos espacios que, por ejemplo, fuera de los horarios de dictado de clase quedan desiertos y tienen poco uso. Creo que esa es, digamos, a futuro la demanda que nos falta, las libertades que todavía tenemos que conquistar y que creo que estamos en camino a llevarlo en este año de la reforma, pero que hay que todavía trabajar para que se dé, para que se produzca, ¿no?